fuerte amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque caben hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Versículo 6. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Ahora todos juntos, el versículo 11, que es el versículo principal. Dije lo mejor para último. Versículo 11, todos juntos. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Qué bendición, qué alegre venir a tu santo templo, a venir delante de ti, Señor, en adoración. Me emociona, Señor, el hecho de predicar tu palabra después de haber estudiado y profundizado. Te ruego, Señor, que me uses con poder, no para llevar gloria a mi persona, sino llevar gloria a ti y para poder mostrar a los hombres quién eres y traer salvación y vida eterna. Glorifícate de una manera especial hoy y te pido, Padre, que seamos edificados. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿Cuál usted cree que es el edificio más grande del mundo? A veces cuando vamos a la ciudad de Chicago vemos esos rascacielos, ¡uf!, qué altos. De verdad, cuando vine aquí yo me sorprendí, porque fue mi primera vez venir a Estados Unidos. En mi país no hay edificios tan grandes, usted va a la ciudad, no es tan enorme. Cuando vine aquí fue algo sorprendente. Me puse a pensar cuando leí este pasaje, wow, ¿cuál será el edificio más grande del mundo? No está en Chicago. A veces pensamos, no, Estados Unidos. No, no está en Estados Unidos. No está en la Gran Manzana. Y efectivamente en el 2010, estoy investigando, se inauguró ese monstruo que ustedes llaman la Torre Califa en Dubái, allá en los Emiratos Árabes. En Dubái, efectivamente es un edificio bastante alto, una cosa terriblemente alta, un gigante de cristal y de acero que ha retado y ha hecho una ingeniería totalmente futurista. ¡Wow! ¡Qué edificio más enorme! Uno se sorprende. Déjeme decirle, mis amados hermanos, que nosotros también somos un edificio en Dios. Y aunque somos cimentados en Cristo, hay fuertes vientos de pruebas que nos hacen tambalear. Hay suficientemente a veces ráfagas, experiencias en nuestras vidas que nos quieren derribar. Dios, hermanos, cuando leemos en el pasaje, de la misma manera cuando hay esas pruebas por el pecado en nuestras vidas, dice la palabra de Dios en el versículo 1, una palabra bastante que es fuerte para nosotros. Dice, derriba. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, ¿qué dijo? Derriba, como de un edificio, derriba todo lo que hay. Y vemos esa palabra, derriba, zarandéalos. En el versículo 9 dice, desola. Mira el versículo 9, mira rápidamente, dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea
zarandeada. Muchas veces es Dios por el pecado que comienza a jamaquear. La mata. Y cuando usted está en un lugar recogiendo frutas, a veces uno mueve la mata para ver los frutos malos se caen, hasta los buenos. Tenga cuidado con pensar solamente como que Dios está para maltratar, para herir. Hemos visto en el Antiguo Testamento algunos mensajes, wow, qué severidad tiene Dios, qué Dios más fuerte, qué Dios más severo. Hermanos, nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es misericordioso. En este pasaje 9 dice: porque haré aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. El versículo 8, aunque nos vamos un poco más arriba: he aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo los asolaré. Pero mira qué dice: los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Es verdad que el pecado debe ser confrontado, el pecado debe ser denunciado, el pecado debe ser castigado, pero el Señor lo hace con un propósito, hermanos queridos. Somos un edificio en el Señor y a veces nosotros estamos allí como bien cimentados, pero esas dificultades atmosféricas que a veces espiritualmente nos hieren, hermanos queridos, es Dios que lo provoca. Pero Dios restaura. En Dios hay esperanza. El título del mensaje de esta mañana es: el Señor restaura. El Señor reconviene otra vez. El Señor te instala nuevamente como antes. Yo te hago una pregunta: ¿has estado desanimado últimamente? ¿Te han devastado las consecuencias de los pecados en tu vida de tal manera que no te dejan dormir? Entre las llamadas que hice ayer, una de ellas me recordó lo triste que es ver a hermanos que han venido con nosotros a la iglesia a adorar a Dios, contentos, alegres, y después los vemos apartados. Qué dolor y qué tristeza causa eso, viéndolo vivir una vida que no agrada a Dios. Eso duele, pero esta es la esperanza: Dios restaura. No debemos ser impacientes. Dios restaura la vida del creyente. Sí pasa que muchas veces ese primer amor se va, ese ímpetu para hacer las cosas del Señor, que venimos con ganas a cantar y alabar al Señor porque todo está bien. A veces hay cosas o alguien produce en nosotros un desánimo. Tenemos que venir aquí no por un hombre, venir por Dios. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los cimientos de un edificio son esenciales para su estabilidad. Si la base es sólida y bien construida, el edificio puede resistir las inclemencias del tiempo, los vientos fuertes, incluso los terremotos. Ahora, hay una cosa que pasa con los edificios. Si de verdad tiene cimientos fuertes, pero no está bien parado, comienzan a agrietarse, comienzan a destruirse. Y esto es símbolo de que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida espiritual. Hay tres cosas que van poniendo en alerta a uno, espiritualmente hablando, cuando nuestro edificio se está tambaleando, cuando el edificio se está debilitando espiritualmente. Número 1, la pérdida de pasión por la oración. Cuando usted perdió el deseo, la pasión, el vigor por orar, por pasar tiempo con Dios, cuidado, eso es una alerta. Es una alerta de que su edificio, a pesar de que es Cristo Jesús, su fundamento, usted se está tambaleando, te estás agrietando. Tuvimos una vigilia el viernes y fue de gran bendición. Hermanos, orar es hablar con Dios. Orar es hablar con el Creador, tener una relación íntima con Él. No podemos tener y estar bien espiritualmente si no conversamos con Dios, si no exponemos nuestros corazones.
Y no solamente porque estamos enfermos, tenemos una dificultad o tenemos una queja y queremos que Dios nos bendiga y nos prospere. No, es tener una comunión con Él diariamente. Y eso anima y fortalece. Si no sentimos esas cosas, hay problemas en nuestro edificio. Hay problemas en nuestro corazón. Muchos de ustedes no pudieron venir a la vigilia por razones correctas. En verdad, hay enfermos entre nosotros. Hay personas que de verdad no pueden durar mucho tiempo despiertos y irse tarde porque se duermen. Muchos llegaron y se fueron a la 1 o 2 horas, pero algunos de ustedes pudieron venir y no vinieron porque no le dieron prioridad. Y eso es una manera de tú decir, ¿cómo está mi vida espiritual? Entonces, que muchas veces para orar no tenemos tiempo, estamos cansados, estamos de todas maneras, pero pasamos tiempo con amigos hasta tarde. Vemos la televisión hasta tarde. A lo mejor uno de ustedes se quedó en Netflix ese mismo día hasta las 1 de la mañana. Pues me hubiera ido a la vigilia. Eso es lo que pasa cuando muchas veces estamos debilitados en la fe. Otra cosa que pasa cuando nosotros estamos debilitándonos espiritualmente es que abandonamos la palabra de Dios. Abandonamos su palabra. Ya no leemos con la frecuencia que leemos. Ya no leemos para que Dios me hable a mi vida, a mi corazón. A veces lo hacemos de manera religiosa para calmar la conciencia, pero realmente no leemos para que la Biblia nos lea, para que la Biblia sea que nos hable a nuestra vida. ¿Sabe usted que desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, recibió específicas instrucciones de parte de Dios? Y una de ellas era esta. Vamos a Josué 1:8, uno de los pasajes favoritos de mi vida. Josué 1:8. Acuérdense que José era sucesor de Moisés. Y era difícil la tarea, espiritualmente hablando. A veces creemos que la cruzada de Israel por el desierto y la entrada a la tierra prometida se trataba solamente de pelear con enemigos. No. Las victorias en Israel se ganaban dependiendo de la vida espiritual que tenía el pueblo. Si el pueblo no estaba bien con Dios, ¿sabía qué pasaba en la batalla? El pueblo perdía. Entonces su vida espiritual, sus cimientos estaban basados en la comunión íntima con su Dios a través de la oración y en la comunión íntima a través de su palabra. Cuando Moisés ya murió, fue llamado Josué como sucesor. Y en Josué 1:8 Dios le dice, todos juntos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás que, hermanos, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer conforme a lo que lees. Amén. Va a salir de tu boca. O sea, tenemos que constantemente hablarnos con palabras de Dios. Pero si dejamos esto, son síntomas de que estamos agrietándonos, que ese edificio del Señor se está debilitando. Otra cosa que nos pasa con frecuencia cuando estamos debilitados espiritualmente, y todo esto, hermanos, para caer en lo que quiero, que Dios restaura. Una de las cosas que pasa con la gente que se debilita es que no se congrega. No pasa tiempo con otros creyentes. Descuida la comunión con otros hermanos. ¿Sabía que somos una familia en Cristo Jesús? Nosotros cuando nos vemos unos a otros nos saludamos y nos ponemos de acuerdo para servir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Y nos animamos. Te invito el miércoles, te invito el sábado. Hermano, anímate. ¿Qué te pasa? Usted se expresa, usted pide oración, usted ora por alguien. Hermanos, esto no es una casualidad. El venir a la iglesia no lo hacemos de manera religiosa. Es Dios que con un propósito nos manda a congregarnos. No soy yo. Vamos a ver los 10:25. Y son versículos claves, son versículos que nos sabemos de memoria, pero muchas veces, cuando estamos flojos, se nos olvida. Mira qué dice la palabra de Dios desde el versículo 24. Y considerémonos
unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice que, ¿cómo nos estimulamos? A ver, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto, es cuando más nos tenemos que congregar. Amén. Y estimularnos. Hermanos, yo no puedo salirme de lo que dice la Biblia. Realmente, no puedo. Ayer recibí 2 llamadas. Hermano, una de ellas, ayer, otra hoy. Y que verá que tenía ese mensaje listo ya. No voy a poder ir a la iglesia. ¿Qué le digo yo como pastor? Está bien, no importa. Déjame, vete. No. Aunque a veces me siento, uy, ¿qué le digo? No. Hermano, no puedes dejar de ir a la iglesia. No puedes. La Biblia dice que no te dejes de congregar. Porque un día hay una justificación. Hay gente enferma, y es cierto, hay situaciones muy apremiantes y especiales que raramente ocurren, porque dice los que tienen por costumbre. Pero es un día que comienzas. Y después desanimas, y te vas debilitando, y te vas aflojando, y de repente ya se convierte en una costumbre de tal manera que dejas de congregarte con frecuencia, y ya no te importa, y te vas debilitando. Y esa estimulación que Dios quiere que tengas cuando estás en comunión aquí en el templo con la iglesia, eso resulta entonces en esa flojera. Ya no sirves, no te estimulas. Ya incluso te da lo mismo ir o no ir. Y el Espíritu Santo dice, hey, no dejes de congregarte. Tenemos un mundo pecador que nos insta al pecado, que nos anima a buscar a Dios. Y la manera de fortalecernos como hijos de Dios es escuchando su palabra y teniendo comunión con los hermanos. Hermanos, no dejemos de congregarnos nunca. Cada vez que las puertas de la iglesia se abren, venga a orar. Venga a servir, venga a reunirse con los hermanos, venga a alabar a Dios, escuchar su palabra, venga cada domingo. Hermanos, hay gente que son religiosos, que no son cristianos, que no creen en Cristo, y hay días que usted no puede, son innegociables para ellos. Dígale a un judío un sábado, vamos a salir, vamos a un negocio para allá, a ver qué le va a decir. Es un día sagrado para ellos. Dígale a un musulmán a las 6 de la tarde, vamos a dar un café. Ese día, esa hora es sagrada para ellos. Tienen que orar. Y nosotros nos dice cualquier cosa, mira, vamos a un negocio, vamos a comprar carro el domingo. Está bien, y cedemos. Me voy a ganar $1,500 por 2 horitas el domingo. ¿Y es cuando? Pues tiene que ser a las 10, que tiene que venir a las 10 el culto. El pastor no va a decir nada, yo voy a llevar diezmo con eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos congreguemos, que vengamos a la casa de Él para estimularnos al amor y a las buenas obras. De manera, hermanos, que estos 3 puntos debes evaluarlos en tu vida para ver cómo está ese edificio que Dios quiere trabajar en ti, porque Dios ciertamente derriba, pero Dios restaura. Dios restaura. Dios levanta. Dios ve nuestra debilidad. Se acuerda que somos polvo. Dios quiere levantarnos de la pereza espiritual. En el versículo 11, que es donde quería aterrizar, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Wow, ¿qué es esto, Señor? ¿A qué te refieres el tabernáculo caído de David? Es algo profundo, es algo profético esto, hermanos. Es una clave, es una manera que cuando lees la Biblia debes poner atención. El tabernáculo de David aparece en varias partes de la Biblia. Quiere decir algo. El tabernáculo es una tienda, obviamente. Una tienda en el Antiguo Testamento que se movía, era una tienda móvil. Era como un lugar donde la gente habitaba. ¿De acuerdo? Ahora, si vamos a Isaías 16:5, habla de manera especial acerca de eso. Y es una profecía.
Es una profecía que debemos entender. Y dice, en aquel tiempo, Isaías 16:5. El tabernáculo caído de David, dice, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque en el juicio y apresure la justicia. Está hablando de una persona, ¿ah? Está hablando de alguien. En Isaías se trata de un término neoprofético que habla de la futura morada de Dios que vendrá a través del linaje de David. ¿Y quién es este, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Este tabernáculo es una persona, se sentará en el trono y reinará sobre todo. Este pasaje claramente refleja a Jesús. Qué lindo es esto. Así habla Dios. Y debemos entender esos términos. Y yo sé que a medida que uno va leyendo y aprendiendo, uno va teniendo mejor concepto de lo que las cosas bíblicas de la Biblia. Y cuando lo lee, entonces se acuerda. Por eso es bueno congregarse. Ahora, el tabernáculo se refiere a Jesucristo. Es algo profético. Cuando dice el tabernáculo caído, Dios le prometió a David que siempre va a tener un descendiente de él en su trono. Que siempre va a tener a alguien de los hijos de él, de la descendencia de él, sentado en el trono de Israel. Se lo prometió. Y en ese tiempo, el rey estaba capa para abajo, como dice en mi país. Estaba totalmente desorientado, estaba apartado, pero él no se refería en sí a un hijo de él carnal. Un hijo de él así como Salomón. Aunque esa profecía fue para ese tiempo, pero no se refería a Salomón, se refería a Cristo. Y él prometía que lo iba a levantar, que lo iba a restaurar. Nosotros somos pueblo de Dios en Cristo Jesús. Santiago habló de esto en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pedro comenzó a predicar el evangelio a los gentiles, ellos se convirtieron, se arrepintieron y fue una gran noticia para el judaísmo. ¿Cómo es posible eso? Que también ellos tienen ese consentimiento de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Explícanos. Y cita a Amós precisamente. Porque el tabernáculo de David se refiere a Cristo, es donde nosotros entramos. Nosotros entramos a la promesa gracias a Cristo Jesús. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 13 en adelante. Pareciera como un estudio bíblico, pero es algo para que entendamos. Que ella habla, dice el tabernáculo de David. ¿A qué se refiere? ¿Qué está diciendo? No lo entiendo. Estaban en el concilio, en ese tiempo Jacob, la primera iglesia. Atención, esta es la primera iglesia. La iglesia no fue católica, apostólica y romana. Capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 13 en adelante. Este fue un concilio, hay un pastor, es Jacobo, hermano del Señor, y estaban tratando este asunto. Esta es la primera iglesia. Acuérdense, la iglesia apostólica romana no es la primera, es la iglesia de Jerusalén. No estaba en Roma, estaba en Jerusalén. Y es lo que dice la Biblia. Dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Qué dice? Después de esto volveré y reedificaré, o sea, restauraré el tabernáculo de David, que está como caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres que haga busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Bendito sea Dios. Somos restaurados en Cristo Jesús. Nosotros somos, hermanos, la creación de Dios. Cuando Dios nos creó, estábamos con Él. Teníamos una relación con Él. No necesitamos leer la Biblia porque estábamos directamente escuchando palabras de Dios. Pero hubo algo que cortó esa comunión. Se llama pecado. Y Dios prometió en Cristo Jesús restaurar
esa relación, restaurar esa comunión íntima con Él. Hermanos, nosotros somos salvos porque invocamos su nombre en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Así que si hoy estás triste, cabizbajo, hoy estás dolido, hay una situación que te mantiene totalmente que no quieres vivir, hoy es el día de enterarte de que Dios restaura, de que Dios levanta. Hay esperanza en Cristo Jesús. Dios liberta. Muchas veces Dios hiere. ¿Sabía usted? Vamos a Salmos 147. Salmos 147. Dijimos que derriba. Dios hiere muchas veces. Y a veces decimos esto: wow, Señor, estoy herido. Pero el versículo 3 nos dice, los salmos son oraciones y son cantos también del alma y del corazón, experiencias con Dios. Muchas veces es Dios que te hiere, pero el versículo 3 del Salmo 147, ¿qué te dice? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridos. Bendito sea Dios, Él te venda. A veces estamos emocionalmente heridos, no una herida física. Las heridas del alma son más profundas y son más duraderas para ser curadas. Dios las cura, Dios las sana, Dios las restaura. Es Dios que quiere hacerlo y lo hace a través de David. Ahora, debemos nosotros, hermanos, saberlo y creerlo. Debemos invocar el nombre del Señor. Dice la Biblia, el que invocar el nombre del Señor será salvo. El problema central del ser humano es el pecado, porque eso definitivamente lo aleja de Dios. Hermanos, otra vez digo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando una gente está triste, usted que es espiritualmente un hijo de Dios, debe saber dónde está el punto donde hay una lejanía con Dios. Y si eres cristiano y vienes y todo eso y te desanimas, o sea, tienes que buscar en tu corazón, Señor, ¿por qué está pasando esto? Hay veces que son cosas naturales, cosas de enfermedad, porque hay enfermedades, ¿de acuerdo? Hay gente que piensa que no, pero hay enfermedad incluso mental, que mantiene a uno desanimado y es algo que falta, entonces es algo clínico. Pero hay que ver la parte espiritual, dónde está lo caído, para mostrar a Dios que es quien restaura. Dios planifica esta salvación en Cristo Jesús para nosotros y Él promete restaurarnos en medio de las debilidades. Él nos sana. Vemos en la Biblia cómo Dios restaura. Hubo un hombre en la Biblia que es bastante conocido por nosotros, bastante impetuoso, bastante enérgico, un hombre impulsivo. Ese fue el apóstol Pedro. Y un día pasó algo en su vida. En Lucas 22:57, ¿qué pasó con el hermano Pedro? ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Lucas 22:57 enseña que Pedro negó al Señor. Lo negó 3 veces, a pesar de que se lo había dicho. Él negó al Señor. Y eso es parte de una situación espiritual que tenía. No había confiado en su Señor. Y Dios se lo había dicho, Jesús se lo había dicho. Sin embargo, aún así, digo, no, ¿qué tienes que ver? Yo no conozco a ese hombre. Y no me digas eso, porque realmente no he estado con él. Oye, tu forma de hablar te delata. Lo negó y lo negó y lo negó, hasta que un día el Señor lo miró. Vamos a leerlo para que lo puedan entender y ver. Algunos que no lo han leído, yo sé que sí, es un pasaje muy conocido. Dice: pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Y un poco después, viendo a otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: antes que el gallo cante, me negarás
3 veces se quebró Pedro. Y Pedro salió afuera, lloró amargamente. Mucha gente habla de la mirada que dio Jesús. Mucha gente habla, ¿cómo el Señor lo miró? Si hubiera sido usted y yo, a lo mejor lo miramos, te lo dije, viste que te lo dije. Si hubiéramos reclamado, yo te dije que tú me ibas a negar. Buen doble cara, hipócrita, quizás. No. Yo soy de los que creo que fue una mirada de consolación, porque sabía que eso le iba a doler. Y lo miró. Si usted sigue leyendo en otros pasajes, después de esto, dice, una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. O sea, yo sé que eso te va a doler negarme, pero restáurate, yo te voy a restaurar, Pedro, para que anime a los hermanos a seguir adelante. Pedro fue restaurado de parte de Dios. Usted y yo decimos, no negaría a Jesús. Cuando pecamos estamos negando a Jesús, ¿sabía? Cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le gusta, o tomamos una decisión inadecuada que sabemos que delante de Dios no es correcta, estamos negando a Jesús también. Tranquilo, Dios te va a restaurar. Yo no estoy animando a nadie de que, sí, haga lo que quiera y Dios te restaura. No, yo estoy diciendo que si estás triste, abrumado, es momento de que entiendas que no te vas a quedar allí todo el tiempo. Dios te levanta y te restaura. Dios te levanta. Todos hemos pasado por una situación así, en un punto de nuestra vida espiritual. A mí me ha pasado, me pasó, me tumbó. Y si no fuera por Cristo, yo no estuviera aquí. Tomé decisiones equivocadas que me asustaron, decisiones que podían llevarme a prisión. De manera tonta lo hice. Y yo estaba asustadísimo. Ayuné 3 o 4 días esa vez. Óyeme, qué ayuno más intenso hice. Señor, por favor, en verdad qué mal hice. Me arrepiento de esas cosas. Wow, estaba con un miedo, hermanos. Estaba derribado. Y cuando el que está derribado no se puede levantar, necesita a alguien que lo levante y lo restaure y lo vuelva a colocar, como dice Dios aquí que va a ser Israel, que estaba caído. Yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Cuando estamos arruinados, Dios promete levantarnos, edificarnos y volvernos a la posición anterior. Eso solamente lo puede hacer Dios, hermanos. Solo Dios. Solo Dios lo puede hacer. Jeremías 33, 6 y 7. Quiero hablar de pasajes que animan a tu corazón a que tú restaures. Debes escribir los pasajes y te lo llevas a la casa. Jeremías 33, 6 y 7. Cuando habla en el 32, habla de que realmente Él va a poner una ley nueva en su corazón, pero dice, de verdad que Israel es malo y tiene ese pecado tallado con cincel en su corazón, pero yo voy a hacer algo, los voy a restaurar. Y aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los estableceré como al principio. Volverá otra vez y va a volver esa comunión que tenía Israel con Dios. Dios puede hacer esto y Dios de hecho lo hace. Dios lo hace. Pero hay un detalle. Ahí mismo en el libro de Jeremías hay un detalle. ¿Qué pasaría si estamos en decadencia espiritual y es a causa de las decisiones que tomamos equivocadas? Viene por el pecado. ¿Dios nos va a restaurar así? En ninguna manera. Dios no va a restaurar a nadie, ni usted, o usted ore por alguien, ¿de acuerdo? Alguien que esté apartado del Señor, ore por él, que el Señor toque su corazón. Pero a la persona debe poner de su parte porque Dios te restaura. Pero el que no quiere restaurarse, nadie de Dios no lo va a parar obligado. En Jeremías capítulo 15, versículo 19, nos da la responsabilidad de nosotros. Debe haber esa actitud delante de nosotros para que Dios nos restaure. Así lo dice su palabra. Jeremías 15, 19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿qué dice? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si
sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Restáurate. Para restaurarte debes convertirte, cambiar. Hablando de que realmente a veces estamos relacionados con otros que no son creyentes. Y a veces eso, en vez de nosotros ser de influencia, ellos son influencia para nosotros. Y no queremos cambiar. No hay restauración entonces si no hay conversión. Es condicional. Debes de querer y debes reconocer que estás mal. Si no reconoces que hay pecado en tu vida, que lo que estás haciendo está mal, Dios no te va a restaurar. Seguirás una vida en el piso. Cosa que Dios no quiere. Dios quiere sanarte. Más adelante en muchos pasajes se convirtiere, si de verdad es mi pueblo, si mi nombre es invocado allá y se convirtiere, de verdad yo sanaré su tierra. Eso es lo que dice. Debemos tomar pasos y responsabilidad para la restauración que hay en nuestro corazón. Debemos ser honestos, sinceros delante de Dios, utilizando los recursos que Dios da. Finalmente, hermanos, la vida sin Cristo está arruinada. Háblame bien. La vida sin Cristo está arruinada. El hombre sin Dios está perdido. No hay médico que te levante en medio de una devastación por tu pecado. A veces hay situaciones, aún en los hogares cristianos, situaciones difíciles, donde hasta se habla de divorcio. No estés buscando otra cosa fuera de Dios para restaurarte. Hay un desánimo en mi vida por causa de tal cosa. No busques otro lugar fuera de Dios para arreglarlo. Otra vez, la promesa de restauración continúa. Cuando vemos este pasaje, versículo 11, que va a levantar el tabernáculo de David, se refiere, hermanos, una vez más, al pacto davídico que hizo Dios. El pacto que le hizo a David de restaurarlo, y nosotros estamos en Cristo Jesús. Vamos a buscar al Hijo de David. Ese pasaje, ¿se acuerdan de Mateo 21:9? No tienen que buscarlo. Ese pasaje de Mateo 21:9 que dice: Hosanna, Hosanna, hijo de David, Hosanna, hijo de David. Eso tiene una connotación que los judíos saben claramente, donde Dios promete un libertador. Libértanos, hijo de David. Lamentablemente ellos lo entendieron mal. Entendieron que era un guerrero poderoso, físicamente hablando, como David, para rescatarlo de la opresión romana. No, estaba hablando de la opresión del pecado. Esa Hosanna es correcto, pero debo clamar al que me puede libertar, aquel que Dios prometió a David, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No cesamos de hablar y de predicar otra cosa que no sea Jesucristo. Es de la manera que las familias se restauran, que el matrimonio se restaura, que la vida espiritual se restaura, que la iglesia se restaura, que un país se restaura. Un país no puede ser edificado si no tiene los principios de la palabra de Dios. Este país es un país poderoso porque su cimiento, según la historia que he leído, fueron hombres que sacaron, hombres piadosos, que sacaron la Constitución de acuerdo a este libro. Y a medida que una nación se aleja de este libro, comienza la destrucción y la calamidad. Ahora esta nación, he oído en algunos lugares que están otra vez restableciendo la lectura bíblica y la oración. Y Dios puede restaurar, Dios puede levantar. Así que con este pensamiento, si tu casa se está cayendo, si tus hijos están siendo rebeldes, si tú te estás apartando del Señor, debes volver al principio. En Apocalipsis, Dios les habla a una iglesia. Apocalipsis capítulo 3. Con esto concluimos. Apocalipsis capítulo 3. Es importante tener estos principios.
Dice, capítulo 3, está hablando de la iglesia de Sardis, versículo 1 en adelante. Vamos a ver, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdale. ¿Qué dice? Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, acuérdate lo que ya has tenido, lo que has recibido, lo que has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Yo sé que la salvación no se pierde, pero hay muchos cristianos que viven en calamidad así como un perdido, y en verdad son salvos, han entregado su vida a Jesucristo. Hemos visto en la Biblia gente que anda una vida muy desorganizada, moralmente hablando, y Dios hasta se lo lleva. Pero Dios restaura, y Dios es bueno, hermanos queridos. Simplemente lo que tienes, úsalo, reténgalo, toma cartas en el asunto y pide a Dios: Señor, me arrepiento de esto, levántame y restáurame. ¿Usted cree que Dios le va a decir que no? No, no le va a decir que no. Cuando habla el Señor en Mateo, dice, si su hijo le pide pan, no le da una piedra, no, le da el pan espiritual, le da la fuerza. Hermano, amigo que estás aquí sin Cristo Jesús, déjame decirte lo siguiente: Dios restaura la relación que había con el hombre a través de Cristo. Y quizás estabas pequeño, te llevaban a la escuela dominical y estabas oyendo palabra de Dios. Oye lo que y recuerda, trata de recordar lo que te enseñaron, porque Dios restaura. Pero debes arrepentirte. Te hago un llamado de parte de Dios desde este púlpito a pertenecer, a ser parte de la casa de David, porque Dios te quiere restaurar. Ahora, ¿reconoces que has fallado delante de ese Dios? Entonces entiendes que nada de lo que hagas puede salvarte. Entiendes que Jesús vino a morir por tus pecados. Tienes que tomar la decisión de convertirte, dejar el pecado, el mundo, los amigos que te están desviando, y venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y entonces Dios te restaura tu vida. Las cosas eran mejor cuando veníamos a la iglesia, y quizás no éramos convertidos, pero íbamos a la iglesia chiquitos, adorando a Dios en familia. Desde que crecimos nos apartamos porque nos gustó las mujeres, la bebida, la pachanga, la moda, nos gustó todas esas cosas que el mundo ofrece, y ahora me lamento. Es el tiempo en esta mañana de arrepentirte. Amigo que nos estás mirando desde YouTube, es hora de buscar a Dios. Dios te quiere restaurar. Levántate, como decía la canción, levántate y busca a Dios y muéstrale: Señor, quiero arrepentirme para que tú me levantes nuevamente, y Dios lo hará. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje
están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.